El jardín del Edén bíblico parece que estuvo localizado, y esto no es ciencia ficción, les voy a explicar por qué. Parece ser que estuvo localizado cerca de un portal a otra dimensión de tiempo y espacio. Y es que Dios es claro cuando explica, porque Dios se toma el tiempo de explicar por qué bloqueó el camino al árbol de la vida. Y en esa área, que es lo que hoy en día se conocería el país o la tierra de Irak, pudiéramos decir, y cerca de donde se estableció la ciudad de Nínive, digamos Siria, y cerca del área de Turquía. Pero es algo interesante, les voy a mencionar, porque se mencionan 5 ríos, 4 de ellos se le da nombre, y uno, el más importante, se dice que regaba el jardín del Edén. Pues parece ser que el jardín del Edén era un lugar muy específico, muy estratégico, escogido por Dios. Y como les dije, estaba cercano a un portal, a otra dimensión. Y lo va a entender más adelante de la manera que se lo voy a decir. Es algo que tendríamos que aceptarlo por la fe, pero no está muy lejos, ¿no? La ciencia ficción y Hollywood hace películas sobre esto. Pero antes de que estas cosas existieran, ¿no? Antes de que la cinematografía existiera y los efectos especiales, ya Dios tenía algo establecido con sus ángeles, seres extraordinarios, con cuerpos glorificados, ¿no? Que hacían cualquier cosa porque no estaban sometidos necesariamente a las leyes físicas que nosotros, los humanos, estamos sometidos hoy en día. Pero en fin, es interesante. Les digo, había 5 ríos que se mencionan. El más importante, el mayor de ellos, regaba el jardín del Edén. Esto es tremendo, ¿no? Los otros 4 ríos se les identifica como ríos menores, pero de esos 4 hay 2 que vinieron a ser 2 ríos muy importantes, el Tigris y el Éufrates. Y el Éufrates se le menciona en el libro de Apocalipsis como el gran río Éufrates. Vemos aquí cómo todo esto ha cambiado, y parece ser entonces que esa civilización de Adán y Eva al principio, antes de que se establecieran los sumerios, antes de que se establecieran los acadios y todo esto, ¿no? Digamos, la historia ha comprobado hasta cierto punto, la arqueología ha podido comprobar ciertas cosas, ¿no? Sobre los sumerios y los acadios. Pero digamos que lo que ellos hicieron fue viajar por esos ríos caudalosos hasta el Golfo Pérsico. Y es aquí lo interesante de todo esto, porque todos ellos desembocan en el Golfo Pérsico, que es justamente ahí donde está ocurriendo todo este conflicto, ¿no? Que está muy cercano al estrecho de Hormuz, y esa tierra, digamos, recientemente donde cayó ese avión, el F-15, y hubo ese rescate extraordinario en esas montañas, ¿no? Muy cercano a esa frontera con Irak. Ahí está, Ur de los Caldeos. Desde ahí Dios llamó a Abraham, ¿no? Y comenzó toda esta historia de la restauración. Pero nada más para ponerle el énfasis a el jardín del Edén y dónde estaba, porque después de la caída, después que hubo esa desobediencia y Dios tuvo que guardar el paso al árbol de la vida, quiere decir que esto como que se perdió a través de un portal que iría a otra dimensión, y luego ya no se menciona más en la Biblia, en la Escritura. Y en cierta manera los echó fuera del jardín del Edén. Entonces se movilizaron hacia el oriente. Y es aquí el énfasis, ¿no? Se fueron hacia el oriente.
¿no? Y siguieron el curso del Éufrates o el Tigris y llegaron a la desembocadura del Golfo Pérsico. Y ahí, antes de llegar a la desembocadura del Golfo Pérsico, parece ser que se estableció esta civilización de los sumerios y de los acadios, ¿no? Y ahí comienza todo en la historia del hombre, el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios desde hace unos 6,000 años atrás, más o menos. Entonces, lo que ocurrió antes y con otra creación de dinosaurios y fósiles y cosas que ocurrieron, eso no estaba, digamos, dado para que se hablara sobre eso en la Biblia. Simplemente eso llegó a un final y la tierra que estaba desordenada y vacía fue restaurada otra vez. ¿Qué pasó antes de Adán y Eva? Solo Dios lo sabe. Y la ciencia diría que hubo un cataclismo o hubo una formación que duró billones de años antes de que la Tierra fuera lo que es hoy. Pero ahí están los fósiles. No vamos a quitarle veracidad a eso, ¿no? Pero lo que a nosotros nos concierne está relacionado con los 6,000 años anteriores y con el jardín del Edén. Es extraordinario porque el jardín del Edén ahí estaba, era algo mágico, se pudiera decirse, ¿no? Y ahí estaba el árbol de la vida. Y era tan importante que ese camino fuera bloqueado porque después que el hombre cayó, él podía, si hubiese tenido la oportunidad, extender su mano y comer del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre después de haber caído. ¿Qué pasó con ese árbol? Con ese camino, ¿no? Entonces fue bloqueado por querubines, algo extraordinario. Y entonces era un camino hacia dónde iba ese camino, hacia dónde se dirigió el árbol de la vida que estaba en el jardín, o a dónde movió Dios el jardín del Edén. Por eso lo que digo sobre un portal cósmico, un portal, nada de ciencia ficción, simplemente Dios es el creador del universo y Él tendría esos portales por donde sus ángeles entraban y salían, ¿no? Porque el espacio es demasiado de grande, ¿no? Entonces, Dios sabe por qué estableció esos puntos donde transitaban sus ángeles, esa jerarquía angelical, que no solamente volaba, pero además de volar, tenían que atravesar distancias que no podemos concebir, ni siquiera hoy en día. Pero en fin, esto parece ser lo que ocurrió con ese jardín del Edén. Y otra cosa que quería comentar es que si ellos siguieron el cauce hacia el Golfo Pérsico, pues en esa área del oriente, en la Biblia se le llama hacia el oriente, Él exilió a Caín hacia el oriente, lo echó fuera a la tierra de Nod, la tierra de los errantes. Y el oriente, en el lado no de la Mesopotamia, está hacia el este. Entonces ahí precisamente está la tierra de los persas, de Irán, hoy en día. Y ahí cerca está el Golfo Pérsico y está el estrecho de Hormuz, que está trayendo tanta confrontación, ¿no? Y contradicción hoy en día. Pero Dios ya tiene un plan establecido, ¿no? Con Israel, y por eso mencioné que con los árabes, porque los árabes fueron parientes cercanos de los judíos, y Dios, por ser hijos de Abraham, Dios le dio una bendición especial de 12 príncipes, ¿no? Príncipes que serían reyes y que actualmente son los dueños del petróleo, ¿no? Y de esas riquezas, y que se está hablando hoy en día de cómo arreglar este asunto de los Khomeini, de los ayatolas, que parecen ser una espina, como lo era Amalek, ¿no? En los planes de Dios. Si miramos todo esto de esta manera, vemos que Dios
tendrá que sacar de en medio a esa espina de Amalek, tendrá que sacar de en medio entonces a ese régimen de los ayatolas, porque están entorpeciendo lo que Dios va a hacer más adelante con la construcción del tercer templo. Recordar esto es importante, la construcción del tercer templo. Los 7 años establecidos como la semana 70, lo que Dios va a hacer en ese tiempo con los judíos y lo que va a hacer después en la segunda mitad, ¿no?, con los árabes y con la plenitud de los gentiles y la destrucción del sistema, digamos, religioso, ¿no?, esa sede religiosa que de alguna manera se estableció lo más fuerte que pudo durante esos últimos 3 años y medio, pero para su propia perdición, para su propia destrucción, porque no importa lo que esa sede religiosa logró hacer, los mismos árabes, esos 10 reyes que se mencionan, más los 2 que se unieron, la destruyeron al final. Y no quedó más recuerdo de este sistema religioso. Obviamente el falso profeta tomó su lugar, no con el anticristo, y bajo digamos, la dirección del desolador, de ese querubín caído. Y así concluye todo, porque luego serán llevados digamos, al valle de Jezreel, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Entonces Jesús mismo los destruirá a todos con la espada que sale de su boca. Entonces la serpiente antigua será lanzada al corazón de la tierra por 1000 años, ella y sus ángeles. El falso profeta, el anticristo, serán lanzados con anticipación al lago de fuego. Nada más un comentario en estos momentos. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y será hasta la próxima ocasión.